¿Tienes un terreno de 7x5 y no sabes qué construir? Aquí te dejo una propuesta que te puede interesar. Este diseño contiene 3 niveles en los que podrás tener en la planta baja un local comercial para que pongas el negocio que quieras. En la segunda planta una vivienda de 46 metros cuadrados y como remate una terraza o mirador para refrescarte viendo las estrellas. Ven, acompáñame que vamos a empezar. Manos a la obra. Esta es una vivienda que tiene 7 metros de frente y 5 de profundidad. Va a estar compuesta de 3 niveles. En el primer nivel estará un local comercial y una escalera. En la segunda planta, una vivienda que podrá tener una ocupación para 2 personas. Y para aprovechar el espacio, una tercera planta que nos ayude a tener un área abierta para poder realizar cualquier tipo de actividad al aire libre. Este video está compuesto de una serie de 3 videos, donde te voy a enseñar cómo diseñar un espacio de 5x7. En el primero de los videos vamos a ver el proceso de diseño. Aprenderás a diseñar este espacio basado en un listado de necesidades, cómo modular con las columnas, poner la distancia entre columna y columna y qué altura debe tener las losas, paredes, etc. En el segundo video te voy a explicar cómo diseñar un proyecto en función de las normas de construcción. Veremos conceptos básicos de normas de construcción como por ejemplo qué son los retiros, los adosamientos, la altura de construcción, el COS, el CUS, etc. Y en el tercero y último video veremos cómo realizar el ingreso de solicitud para la aprobación de planos y cómo debes de realizar el ingreso de los parámetros. En todos estos 3 videos te voy a revelar muchos arquisecretos. Estos videos forman parte del curso Construyo, donde aprenderás a diseñar y construir tu casa a mitad de precio. Si te interesa, no dejes pasar el tiempo y suscríbete. Proceso de diseño 5x7. Este es el estado actual de la vivienda, la cual tiene un solo nivel que consta de 2 locales comerciales que no tienen mucho espacio. Está compuesto de columnas de hormigón, paredes de bloque y techo de zinc. Como se puede apreciar, el espacio no está bien aprovechado y lo que se quiere es mejorar la construcción por medio del diseño y proyectar 3 niveles de altura en los cuales tendrá primera planta un local comercial, en la segunda planta una vivienda y en la tercera planta la podríamos aprovechar para una lavandería. Y te voy a revelar uno de los arquisecretos de cómo poder construir más en esta tercera planta. Eso lo veremos al final de este video. Listado de necesidades. El listado de necesidades son todas aquellas necesidades, valga la redundancia, que debe de cumplir o satisfacer el diseño que vamos a proponer. Por lo tanto, aquí en planta baja se pide tener un local comercial para poder realizar cualquier tipo de actividad. En este caso va a ser una zapatería. Por lo tanto, el local tiene que ser lo más grande y diáfano posible porque tiene que cumplir unos requerimientos básicos en cuanto a medida. Debe de tener mínimo 35 metros cuadrados, si no el local comercial no puede ser apto para el ingreso o atención del público. Este local comercial debe tener un baño y como retiro posterior nos pide que nos alejemos del vecino que va a encontrarse en esta zona de aquí para poder tener en nuestra construcción la suficiente ventilación y luz natural necesaria. A los costados no se nos pide, pero podríamos, y después en la siguiente planta veremos cómo podemos mejorar el ingreso de aire y de luz. En un costado vamos a tener la escalera va a tener solamente 60 centímetros de ancho, ya que solamente vamos a tener una vivienda en su planta alta. Por esta razón, 60 centímetros para el paso de una sola persona es suficiente. Si fuera una edificación que tuviera más pisos de altura, sí necesitaríamos tener una escalera más ancha, por lo menos al doble, o podría ser de 80 centímetros, que creo que estaría bien. Listado de necesidades en planta alta va a ser el siguiente. Obviamente la escalera. Esta escalera llega a este pasillo de aquí, a este nivel que sería el 333, y después sube
continúa hacia la terraza. Tenemos la puerta de ingreso que tiene 80 centímetros de ancho, podríamos dejarlo en 90 centímetros si lo deseamos. Las puertas principales deben de ser anchas, con lo que vamos a tener un espacio, un único espacio de sala y comedor y cocina debido a lo reducido del tamaño, y en la parte posterior vamos a tener 2 dormitorios y un baño. Aquí pueden ver que hay una línea segmentada. Esto es una columna que después voy a comentar cuando hablemos de la parte de la modulación estructural. En la tercera planta o terraza tenemos la escalera. Esta escalera llega a un pasillo, ¿sí?, en el cual se encuentra nuestra puerta. Aquí hemos dejado una doble línea. Esta doble línea es intencional, ya que al tratarse de una edificación o de un área abierta, puede ser que cuando tengamos lluvia se nos acumule en la terraza y puede hacer que se ingrese por esta zona de aquí. Por lo tanto, hemos dejado un borde de 10 centímetros para evitar ese ingreso de agua. Obviamente habría que controlar cuando se construyan las caídas y que todas las caídas den hacia la parte delantera o hacia la parte posterior. Y aquí hemos ubicado dentro de esta terraza un área cerrada y al final una lavandería. Esta área cerrada de aquí se podría utilizar o se podría aprovechar como tendedero, ¿no es cierto? Porque no tenemos mucho espacio, a no ser que dentro de la lavandería ubiquemos una secadora. Para poder ventilar las zonas de la planta alta, aquí hemos incluido, para ventilar los dormitorios, aunque tienen ventilación natural, hemos incluido estas chimeneas en el techo por donde va a salir el aire caliente. Hay que pensar que el aire caliente siempre se ubica en la parte más alta, casi llegando al tumbado o techo. Si le damos un sitio por donde pueda salir, esto lo hará más cómodo térmicamente. Dije que al final iba a dar un tip o un arquiconsejo. Este es mi arquiconsejo. Cuando llegues a construir y cuando ya tengas los permisos de funcionamiento, podrás habilitar esta terraza y utilizarla en su totalidad. Las normas de construcción aquí dicen que la tercera planta debe de ser ocupada hasta un 50% del área total. El área total de esta terraza es de 40.91 y nosotros estamos utilizando 13.83 metros cuadrados. Por lo tanto, el arquiconsejo es que para ganar espacio en esta tercera planta, terminando la obra y entregándola al municipio o ente gubernamental que rija y que te dé los permisos al final de la construcción, tú podrás mejorar y ampliar tu terraza, convirtiéndola o teniendo otro uso. En este caso podrías poner aquí unas pérgolas, ¿no?, para que no te dé el sol, y con esto conseguirías tener más o menos una área un poco más cómoda que podría llegar hasta el borde de la losa. Modulación estructural. A la hora de ubicar nuestras columnas en cualquier tipo de terreno, debemos de trazar siempre dentro del área útil. Nuestra área útil en este terreno será el recuadro de color rojo, donde ya respeta los retiros, que será el espacio en el que tenemos que trabajar. Y para adelantar términos, los retiros son las distancias de seguridad que tiene que haber entre una construcción y otra. Como primer paso, en la parte frontal o frente de nuestro terreno, lo dividimos en la mitad. Y como segundo paso, lo dividimos en la otra mitad, en la parte más larga o longitudinal. La modulación de las columnas debería estar ubicado aquí. En nuestro caso, estas columnas las hemos desplazado por cuestiones de diseño, que también se puede hacer, pero inicialmente la modulación de las columnas debería ir en cada uno de los extremos, con lo que tendríamos 4 columnas en los extremos y una hilera o fila de columnas en la parte del eje central. Esta sería nuestra retícula. ¿Qué distancia debe tener entre columna y columna? En este caso nosotros tenemos 2.35, tenemos 3.25. Las columnas, para que sean económicas y no vayan a ser muy caras, debemos de manejar unos rangos de medidas de entre 2.50 a 4.50. Con esas medidas las riostras no serán tan altas y por lo tanto no gastaremos tanto material. ¿Qué medida debemos de ubicar para una construcción de estas características, que va a tener 2 niveles de altura y un losa de tercer nivel que va a ser utilizada para cualquier tipo de actividades que no sea de vivienda? Porque al ser de vivienda vamos a incluirle más peso. Por lo tanto, para esta construcción lo recomendable es tener columnas de 25 por 25 centímetros, que es nuestro caso. Para el armado del hierro de este tipo de columnas tenemos un video que podrías visitar y que está en la tarjeta
para que veas cómo puedes armar el hierro para una construcción de 2 a 3 niveles. Una vez definida la distancia que tiene que haber entre columna y columna, que siempre es nuestra mayor duda, comenzaremos distribuyendo los espacios. El local comercial va a necesitar un baño, por lo tanto este baño lo hemos incorporado a la parte posterior para que tenga ventilación tanto del área exterior del retiro posterior como de la escalera. Esta escalera de aquí, en su parte superior, va a tener unos ingresos de aire por todos los costados para que ayude a ventilar todos los espacios inferiores, ya sea primera planta como así el local comercial. Por lo tanto, el local comercial simplemente queda definido por un área libre y por el baño. Para poder diseñar los baños tenemos que tener en cuenta que debe tener unas distancias mínimas de ancho y unos requerimientos mínimos de ventilación e iluminación natural. Este baño de aquí podríamos hacerlo un poco más angosto si fuera el caso. En vez de hacerlo de 1,20 podríamos hacerlo de 1 metro, donde tendríamos un baño más ajustado a las necesidades del espacio. Ahora, aquí en planta alta, una vez distribuida la distancia y ubicadas las columnas, podemos empezar a dividir de la siguiente forma. Siempre en nuestra área de ingreso debemos de encontrar las áreas comunes o las áreas sociales. En este caso el área social es sala-comedor. La cocina también podría ser. Si no queremos que la cocina esté abierta, podríamos crear aquí una pared o un mesón que la divida y que sirva a su vez como desayunador o como comedor de diario. Las columnas en planta alta se pueden modificar y se pueden desplazar. Hay que tener cierto cuidado con este tipo de desplazamientos, ya que el armado de la columna en planta baja deberá de estar conectado con el de planta alta. En la primera planta de sala, comedor y cocina integrada, y en la parte posterior cada uno de los espacios para que nos resulte 2 áreas de dormitorio y un área central de baño. Todo esto lo veremos con mayor detalle en el segundo video, donde hablaremos sobre los requerimientos, las normas, CUS, COS, etc. En el siguiente video veremos el diseño de este espacio paso a paso, de la parte de la planta alta, donde tenemos 2 dormitorios en este sentido y tenemos un retiro, ya que inicialmente en nuestro proyecto teníamos el espacio de esta forma, donde el baño lo teníamos a un costado, pegado a la escalera, y no contábamos con retiro posterior. Estos planos te los puedo compartir si son de tu agrado. Solamente tendrías que escribirme a arquitectogratis.com y te los puedo enviar por correo para que tengas los planos de esta edificación y puedas realizarla. Con respecto a las alturas de las losas, en la primera planta, segunda planta y tercera planta, estamos condicionados por las normas de construcción. Si bien en la primera parte de este video estamos viendo cómo diseñar los espacios de esta edificación, en el segundo video veremos a profundidad por qué hemos dejado las alturas de las losas de esta forma. Sin embargo, en primera planta podemos decir que la altura que nos recomienda las normas de construcción es 3.33. Esto se debe a el soportal. El soportal es aquella distancia que tiene que existir de volado de nuestra primera planta. Aquí podemos ganar 1 metro de distancia o de espacio en la segunda planta siempre que podamos sobresalir 1 metro cuando no exista ningún tipo de tendido eléctrico que nos lo impida. En el segundo nivel hemos dejado una altura de 2.15, ya que sumada estas 2 distancias tiene que darnos 5.65 de altura máxima desde la parte inferior de la losa, de la parte más alta, en este caso la primera planta, con respecto a la acera que tenemos en nuestra parte frontal de la edificación. Una altura de losa de 2.15 hace que el techo del espacio esté un poco más bajo de lo normal. Los techos deben estar entre 2,50 metros y 3,50 metros para que sean espacios donde tengas la percepción de un ambiente un poco más proporcional. Sin embargo, esta edificación o este espacio interior que tenemos es un espacio reducido, por lo tanto al hacer el techo un poco más bajo tendríamos la sensación espacial de que el espacio es un poco más grande. En su tercera planta vamos a tener ya más libertad, ya que estamos retirados 1 metro con respecto al borde y dejamos la altura en 2.20. Y en su tercera planta nos hemos retirado con respecto al borde,
ya que en la tercera planta no podemos construir más del 50%. Sin embargo, el render que estás viendo es un poco más grande que el 50%. Por eso el tip para la aprobación de planos lo subimos de una forma que decimos no vamos a hacerlo más grande, y después, cuando ya tengamos realizada la construcción y obtenido los permisos de construcción y de funcionamiento, podemos hacer un poco más grande ese espacio sin ningún problema. Siempre los espacios tienen que ser proporcionales. En este, como podemos ver, el espacio es mucho más grande, por lo tanto la sensación espacial en el interior será de un espacio más cómodo, más confortable, que se extiende ya sea hacia arriba y hacia los lados. Aquí tendremos la sensación espacial de que nuestro ambiente es un poco más íntimo, y aquí, al estar ya al exterior, tenemos un poco más de libertad. Sin embargo, no hemos sobrepasado ni hemos puesto una losa de 2.50. Bueno, eso sería todo. Gracias por estar aquí. No te pierdas el siguiente video, donde hablaremos cómo diseñar esta edificación para que se ajuste a las normas de construcción. Hablaremos de retiros, alturas de losas, adosamientos, términos como CUS, coeficiente de utilización del suelo, y el COS, que es el coeficiente de ocupación del suelo. No te lo pierdas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente video.